Buen día, estudiantes. El siguiente video va a resumir todos los temas que hemos visto hasta el momento en un conjunto de los números que llamaremos reales. Los temas que hemos visto hasta el momento, cuando tuvimos la oportunidad de hacer las clases presenciales en el colegio, fueron los conjuntos de los números naturales, el de los enteros, el de los racionales y el de los irracionales. Entonces, comenzamos con el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es aquel que nos ayuda a contar y a verificar cuántos en cantidad numérica tenemos en una serie de elementos. El conjunto de los números naturales se expresa con una n mayúscula y está dado desde el 0 en adelante. 0, 1, 2, 3, etcétera. Este conjunto se puede determinar o se puede expresar mediante una recta numérica, como lo tenemos en pantalla, y podemos también expresarlo mediante conjuntos por extensión y conjuntos por comprensión. El siguiente ejemplo es cómo pasamos de un conjunto por comprensión a uno por extensión. Tenemos el conjunto M mayúscula que dice, son los números tales que n pertenezcan a los números naturales, siendo n mayores que 2. Este mayor que 2 indica que desde el 2 en adelante, sin contar el 2. Como estamos hablando de los números naturales, por ende sería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y de ahí en adelante. Tenemos este otro ejemplo, el conjunto P. Me dice que n, tales que n, pertenezca a los números naturales, siendo n menores o iguales a 11. En este caso sería 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, ese sería nuestro conjunto por extensión del conjunto P. Tenemos al conjunto Q, que me indica n, tales que n pertenezca a los números naturales, pero aquí me indica dos cantidades. Me indica los límites desde dónde a dónde voy a mirar este conjunto. Me dice que debe ser mayores que 3 y menores que 12. ¿Cómo voy a leer este conjunto? Se lee del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha. Por lo tanto, este conjunto quedaría expresado de la siguiente manera. Me indicaría, ya no cuento el 3, sino desde el 4 en adelante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Porque me dice mayores que 3 y menores que 12. En el conjunto P, porque si tomamos la cantidad 11, porque me indica que deben ser menores o iguales que 11. Si el símbolo de mayor o menor que tiene en su conjunto este símbolo de igual, eso quiere decir que voy a tomar ese número. Como en el conjunto M y en el conjunto Q no tenemos ese signo igual debajo de los mayores o menores que, no cuento ese número. Por eso es que en el Q empieza desde el 4 y termino hasta el 11. Tenemos este otro ejemplo como problema. Me dice, la cantidad de estudiantes de cierto colegio es mayor que 900 y menor que 1000. Al hacer grupos de 5, 6, 9 y 11 estudiantes, siempre sobra uno. ¿Cuántos estudiantes hay en el colegio? En este momento me dan una respuesta, que es 991. Vamos a verificar cuál fue el proceso para sacar esta respuesta. Lo primero que puedo verificar es que se van a hacer grupos de 5, 6, 9 y 11 estudiantes. Lo que puedo hacer es hacer la descomposición de cada uno de estos elementos y mirar cómo podemos relacionarlo con el conjunto de los números naturales. ¿Por qué está expresado en este conjunto? Porque yo no puedo tener, por ejemplo, que un grupo, el grupo de 5 estudiantes, tenga un estudiante y medio. Ahí se cuenta como estudiante completo. No podemos ni cortar ni dividir a un estudiante. Entonces, para este caso hago la descomposición continua o completa de estos elementos al tiempo y queda expresado de la siguiente manera. Entonces saco mitad de 6, me da 3. Saco tercera de 3, me da 1. Saco tercera, aquí ya va esta parte, de 9, me da 3 y me da 1. Hago lo mismo con 5 y con 11, como son números primos, pues la descomposición me queda solamente así. Y para poder sacar el resultado, lo que hago es multiplicar. 2 por 3, 6, 3 por 5, 15, y luego bajo el 11. Luego multiplico 6 por 15 y el resultado por 11. Aquí tenemos expresada la multiplicación paso a paso. Tengo la multiplicación de 15 por 6, que me da 90, y 90 por 11, que me da 990.
como en el enunciado del problema me dice que siempre sobra uno, a ese resultado que sería 990, pues le sumo el estudiante que siempre sobra al hacer esos grupos. En este caso, por eso la respuesta es que ese colegio tiene 991 estudiantes. Pasamos al conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros se expresa con una Z mayúscula. El conjunto de los números enteros contiene al conjunto de los números naturales. El conjunto de los naturales fue el que acabamos de ver ahorita, que va del 0, el 1, 2, 3, etc. Pero la diferencia del conjunto de los enteros es que contiene a sus inversos. En este caso, a los números negativos. Si contiene al 1, contendrá a su negativo, que será el menos 1. Si contiene al 2, contiene a su menos 2, así sucesivamente. El 0 en la recta numérica lo ubicamos en el centro de esta recta y de esta manera la división que habrá del 0 al menos 1 es el mismo número, la misma distancia que habrá del 0 al 1 positivo y así sucesivamente. Si tengo que del 0 al 1 hay 1 centímetro, del 0 al menos 1 habrá 1 centímetro y así sucesivamente con todos los números, tanto sus negativos como sus positivos. En este conjunto de los números enteros vemos muy común explicarlo desde los polinomios numéricos. En los polinomios numéricos debemos tener en cuenta la ley de los signos y también la jerarquización de operaciones. En la ley de los signos, por ejemplo, en la suma o en la resta, vemos que si sus números tienen signos diferentes, pues hacemos una resta, conservando siempre el signo del número mayor. Al igual, si tiene números, en sus números tienen los signos iguales, entonces se hará una suma conservando el mismo signo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos como tal todo este polinomio numérico. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a expresar o a desarrollar por signos de agrupación. Los signos de agrupación iniciamos de adentro hacia afuera. En este caso, desde este paréntesis hacia los lados. No podemos empezar a resolver los paréntesis que están por fuera hacia adentro porque nos estaríamos equivocando pues de una manera muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar los signos de agrupación de adentro hacia afuera teniendo en cuenta la jerarquización de operaciones. Recordemos que primero operamos multiplicaciones, divisiones, luego sumas y restas. De esa manera podemos desarrollar un polinomio numérico fácilmente. Entonces, siguiendo estas reglas, vamos a desarrollar este polinomio. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar primero? Esta operación que está dentro de estos paréntesis, que es 9 menos 27. Como estos dos números tienen signos diferentes, lo que se hace es una resta común y corriente. Pero verificamos que el signo del número mayor, o sea, entre el 9 y el 27 es mayor, y el signo que tiene el 27 es negativo, este resultado de la resta será negativo. Vamos a observar cómo quedaría mi polinomio numérico realizando este paréntesis. Copiamos todo tal cual, pero solucionamos, pues el paréntesis que es 9 menos 27, la resta me indica que me da 18, pero como el 27 es negativo, me da un menos 18. Ahora seguimos solucionando común y corriente, entonces vamos a deshacernos de los paréntesis. En este caso, desarrollamos el multiplicación de signos. Este paréntesis contiene un negativo. Lo multiplicamos por el negativo que está por fuera de él y me da un positivo. De igual manera hacemos con el resultado anterior. Nos había dado menos 18. Afuera del paréntesis tenemos un más, un positivo. Entonces, más por menos, menos. Por eso me indica que ya no tengo paréntesis. Ahora puedo seguir desarrollando mi polinomio de la siguiente manera. Por jerarquización de operaciones tengo una división. Esta división dentro de este paréntesis me indica que es la primera en desarrollarse, porque no tengo multiplicaciones dentro de ese paréntesis. Lo primero que voy a hacer es esa división. Sería 32 dividido 18. En este caso, desarrollamos común y corriente como si no tuviera signo alguno. Entonces, el 32 dividido 8 es 4, porque 4 por 8, 32. Es una división entera. Entonces, lo que tenemos que verificar es qué signo va a tener ese 4. Verificamos. Como en este caso se cumple la misma ley que en la multiplicación.
multiplico signos en división, entonces me queda menos por más, menos. Es decir, que el resultado me da negativo. Aquí tenemos el resultado de la división y bajo todo lo demás igual. Sigo resolviendo de adentro hacia afuera. En este caso quiero resolverme estos corchetes. Entonces, para quitar esos corchetes de ese polinomio, realizo la operación que hay por dentro. En este caso tengo un menos 4 y menos 18. Por ley de los signos, cuando tengo signos iguales, eso debo hacer una adición o una suma. En este caso me queda 18 más 4. Esa operación me da 22. Como los dos números tienen signo negativo, el resultado de esta suma será un número negativo. Entonces aquí tengo el menos 22 y todo lo demás lo bajé tal cual, no he hecho ningún otro cambio. Ahora quiero quitar por fin estos corchetes. ¿Cómo quito estos corchetes? Lo que miro es qué signo se encuentra antes del primer corchete. En este caso, como no hay signo alguno, eso quiere decir que hay un más. Multiplico ese más por el signo interno del corchete, que es un menos, y eso más por menos es menos. Es decir, que ya tengo este polinomio sin corchetes, me quedan solo las llaves. Entonces, soluciono lo que está por dentro de las llaves. Menos 22, menos 14. De igual manera, tienen mismo signo, es decir, que se suma y se conserva el mismo signo. Es decir, que tengo 22 más 14. 22 más 14 es 36. Entonces ya puedo bajar este polinomio con el resultado y con su signo correspondiente. Como es, sumé por ellos porque tienen el mismo signo, pero se conserva el signo negativo. Ahora, para quitar esas llaves, lo que hago es realizar la operación que se encuentra con el menos 6. Tengo menos 6 por llaves, menos 36, cierro llave, más 2. ¿Eso qué quiere decir? Que debo primero hacer esta multiplicación para quitar esas llaves y luego ahí sí hacer la suma o la operación restante. En este caso, tengo que hacer una multiplicación. El signo del resultado, ¿cuál será? Multiplico de igual manera los signos, menos por menos, más. Es decir, que hago la multiplicación, 36 por 6, y el resultado será un número positivo. Y me indica que me queda por fin, hasta lo último, 216 más 2. ¿Eso qué me da? 218. Hago la suma común y corriente y ya tengo por fin solucionado este polinomio numérico. Si recuerdan, este es el mismo o muy parecido al que hicimos en el quiz en la clase. Entonces, tengamos en cuenta todos estos pasos. Ahora este problemita. El producto de dos números enteros es menos 540. Si un factor es 12, ¿cuál es el otro factor? Recordemos que en una multiplicación, los dos números o los números implicados en esta operación se le llama factor. Por ejemplo, en las tablas de multiplicar, por ejemplo, si yo tengo 2 por 3, el 2 es un factor, el 3 es un factor y el resultado, que en este caso sería 6, se llama producto. Entonces vamos a hacer lo mismo, la misma analogía. Entonces, yo debo multiplicar a 12 con otro número que no conozco para que me dé menos 540. Lo primero que verifico es, si 12 es positivo, ¿qué signo va a tener el siguiente factor para que me dé un producto negativo? En este caso, pues debe ser un número negativo. ¿Cuál va a ser ese número? La operación contraria o inversa a la multiplicación es la división. Entonces vamos a hacer la división de 540 entre 12. Al hacer la división me indica que me da 45. Entonces al hacer esta división común y corriente, lo único que me queda es verificar los signos, que como lo dije ahorita, es un número negativo. No sería más. Entonces, por ese lado terminamos el resumen de los enteros. Ahora vamos con los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que puedo yo expresar como fraccionarios. Entonces, primero los representamos con una letra mayúscula Q y podemos expresarlos. A es el numerador, B es el denominador y estos números pertenecen a los enteros, es decir, que pueden ser a los naturales, perdón, no a los enteros. Pueden ser positivos o negativos, pero siempre y cuando el denominador, o sea, B, no puede ser 0.
Entonces, ¿cómo lo expresamos en una recta numérica? Recordemos que si, por ejemplo, en este caso vamos a representar menos 5 medios, es un número negativo, es decir, que debe estar ubicado del 0 hacia su izquierda. ¿Cómo lo vamos a representar, a dibujar? Este denominador, que en este caso es el número 2, me indica cuántos espacios debo dividir a cada número. Es decir, que del 0 al 1, cuántos espacios debe haber, del 1 al 2, del 2 al 3, etc. En este caso deben ser espacios iguales. Entonces, si el denominador, como en el ejemplo, es 2, acá debe haber una división, aquí debe haber otra división, aquí otra división, aquí otra, aquí igual. Para el lado positivo, para el lado negativo, exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo voy a graficar o cómo voy a ubicar ese fraccionario? Primero me dice que es un número negativo, ya sabemos que es hacia la izquierda del cero. ¿Cuántos espacios debo correr mi ubicación? En este caso, miramos el numerador y me indica que es el 5. Entonces, yo debo contar las mitades. Aquí será la primera mitad, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Por lo tanto, menos 5 medios estaría ubicado en este lado. Esos son los pasos para poder graficar un fraccionario. Ahora vamos a verificar o a solucionar este polinomio numérico, pero ya con números racionales. Entonces vamos a mirar acá este ejemplito. Entonces, y de igual manera, empezamos a desarrollar los paréntesis, luego los corchetes, luego las llaves. Entonces siempre desde adentro hacia afuera. Entonces en este caso vamos a empezar a solucionarlo. Entonces podemos empezar a solucionar este paréntesis que no está dentro de corchetes ni dentro de llaves. Entonces tengo que es menos 3 quintos más 7 medios. Como es una resta porque tienen signos diferentes, yo puedo organizarlo como si fueran números enteros. Yo puedo primero mirar o ubicar en la operación al número positivo y luego al número negativo, porque tenemos la propiedad conmutativa, o sea, no hay ningún problema. Entonces tenemos la operación 7 medios menos 3 quintos. ¿Cómo hacemos esta operación? Podemos hacerla por máximo común divisor o simplemente multiplicando en cruz. Entonces, pues a mí me queda más fácil de la siguiente manera. Yo tengo el 7, lo multiplico por el 5, me da 35. Como es una resta, pongo el menos en el centro y luego multiplico la otra diagonal, que sería 2 por 3, 6, y luego multiplico los dos denominadores. 2 por 5, 10. Hago la resta común y corriente, 35 menos 6, 29. El 10, en caso tal de que se pueda simplificar el fraccionario, lo simplifico. En este caso no se puede porque son múltiplos diferentes, entonces lo dejo de esta manera. Ya solucioné el primer paréntesis en el cual no tenía, pues no estaba envuelto en ningún otro signo de agrupación. ¿Qué más podemos hacer ahora? Podemos deshacernos fácilmente de este otro paréntesis, ya que simplemente sería a realizar la multiplicación de signos, en este caso menos por menos. Al solucionar o al quitar, digamos, este paréntesis, me quedaría expresado ese polinomio de la siguiente manera. Ahora sí empiezo a operar, en este caso, los corchetes. En este caso tengo un corchete que es otra suma de fraccionarios. Tengo 5 tercios más 2 quintos. Entonces, opero de la misma manera, pero pues en este caso como no es una resta, sino por una suma, cambio el signo del centro por una suma, multiplico diagonales de igual manera, multiplico los dos denominadores, simplifico si se puede, en este caso no, porque tenemos números que no son múltiplos, y me quedaría expresado de la siguiente manera. Ya tengo solucionado esta suma de fraccionarios, bajo todo lo demás igual. Aquí ya bajé este 29 décimos sin paréntesis, porque antes de él no había ningún signo. Entonces no involucraba ningún cambio de signo o otra operación diferente. Entonces lo puedo expresar de esa manera. Ahora lo que hago es seguir la jerarquización de operaciones. Entonces recuerden que vamos, multiplicación, división, suma y resta. En este caso tenemos una división.
menos 4 tercios dividido 1/2. Recordemos que para dividir fraccionarios simplemente multiplicamos en cruz. Entonces, 4 por 2, 8, me da el numerador. Y 3 por 1 me da 3, que me daría el denominador. Como un número es negativo y el otro es positivo, simplemente multiplico menos por más, menos. Es decir, que el resultado de esta división es menos 8 tercios. Y ya tengo como tal solucionado esa división. Ahora puedo deshacerme de estos corchetes simplemente multiplicando por el signo que hay por fuera. Entonces tengo un más por dentro, por más de afuera me da positivo. Vuelvo a copiar el fraccionario, me indica que dentro de las llaves tengo una resta. Entonces hago la resta, 31 sobre 15 menos 8 sobre 3. Yo acostumbro a hacer las restas y las sumas, como ya les expliqué, multiplico diagonales, que en este caso sería 31 por 3, me da 93. Como es una resta, pongo el signo resta en el centro, luego 8 por 15, me da 120, y luego multiplico los dos denominadores, 15 por 3, 45. Hago la resta común y corriente, me da 27, abajo sigue siendo el 45. En este caso son múltiplos de 3, entonces puedo simplificar. Saco tercera de 27, 9. Saco tercera de 45, 15. Vuelven a quedar múltiplos de 3. Vuelvo y saco tercera, en este caso de 9, 3. Tercera de 15, 5. Ya tengo el resultado de estas llaves, ya puedo quitarlas, de tal manera que me queda una simple multiplicación. La multiplicación de fraccionarios es directa, numerador con numerador y denominador con denominador. Se multiplica y ya. En este caso ya puedo quitar las llaves, me queda 3 quintos por 29 décimos. Entonces, como ya dije, simplemente la multiplicación de fraccionarios es directa, tendría que multiplicar 3 por 29 y luego 5 por 10. En este caso, 3 por 29 es 87 y 5 por 10, 50. Entonces, veo que no son múltiplos entre ellos, entonces lo dejo así, no se puede simplificar. Y este era uno de los puntos del quiz. Aquí está desarrollado paso a paso, espero que me hayan entendido en la explicación. Y pasamos al conjunto de los números irracionales. Bueno, antes del conjunto de los números irracionales quisiera comentarles este ejemplo de problema para los números racionales. Tenemos, el área de hielo del monte Kilimanjaro se ha reducido en 2 quintos. Los glaciares del monte de Kenia se han reducido en 3 cuartos de su superficie y los glaciares del Cáucaso en Rusia han disminuido su superficie en 1/2. ¿Qué lugar ha perdido más hielo en su superficie? Recordemos que en clase vimos cómo se expresaba un número racional en decimal, que podíamos clasificarlo en decimal exacto, en un decimal puro, en un decimal periódico, etc. En este caso, ¿cómo lo hacíamos? Recordemos, dividíamos el numerador entre el denominador. Entonces, por ejemplo, para el monte Kilimanjaro tendríamos que dividir 2 dividido 5, y quedaría expresado de esta manera. Como 2 es menor que 5, lo que hago es, para poder hacer la división, ubico el 0 para convertirlo en 20, luego inmediatamente me queda un 0, y hago la división común y corriente. Entonces me quedaría 20 dividido 5, 4. Entonces tengo que para el monte Kilimanjaro se redujo el glaciar en 0,4. Luego, para el monte de Kenia, hago lo mismo, son 3 cuartos. Entonces hago la división. 3 dividido 4. Entonces, bueno, entonces, y así sucesivamente. Ok, bueno, hacemos lo mismo con Kenia, hacemos la división, 30 dividido 4, hacemos pues igualmente pues 3 dividido 4, pues 3 es menor que 4, entonces ponemos el 0, inmediatamente nos vuelve un resultado decimal, me queda 0,75. Y por último, hago lo del glaciar del Cáucaso, que es 1/2, hago 1 dividido 2, 1 es menor que 2, entonces le pongo el 0 extra, luego el decimal, el resultado da 0, hago la división común y corriente, 5 por 2, 10, ahí es 0.
Es decir, que entre estos tres números, ¿cuál es el mayor? Debo verificar o debo analizar el número, como todos empiezan con 0, entonces debo analizar sus decimales. El número que es mayor entre esos tres es el que se me acerca al 1, al número entero 1. En este caso verifico. Organizo inmediatamente los números de menor a mayor. Entonces el número menor de estos tres sería 0,4. El siguiente 0,5 y por último 0,75. Es decir, que el lugar que ha perdido más hielo en su superficie ha sido el monte de Kenia. Listo. Ahora seguimos con los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que verificamos o analizamos como números con decimales infinitos no periódicos. ¿Sí? Entonces, en este caso son números que no podemos escribir como fraccionarios y son aquellos que se expresan, por ejemplo, como el número pi, como el número e, en este caso las raíces no enteras, como raíz de 2 o raíz de 5. ¿Cómo las graficamos o cómo las ubicamos en una recta numérica? Estos números o estas raíces que no son enteras, las ubicamos de la siguiente manera. Aquí haciendo un recorderis, porque eso lo hicimos en la clase presencial, recordemos que ubicábamos, por ejemplo, del 0 al 1, la misma distancia, ubicábamos una línea imaginaria por encima de esta recta, que en este caso sería una línea imaginaria que pasa por C, en este caso, por acá. Ubicábamos el transportador o en este caso con mayor exactitud el compás y ubicábamos que la punta de acero la ubicábamos en el 0 y la de lápiz la ubicábamos sobre el 1 en esa línea imaginaria, en esa diagonal, por decirlo de esta forma. Hacíamos la semicircunferencia y donde quedaba la recta numérica, esa era la ubicación de la raíz de este número que en este caso es raíz cuadrada de 2. ¿Por qué les explicaba yo esto en clase? ¿Cómo podemos ubicar de esta manera los números irracionales en la recta numérica? Haciendo énfasis o haciendo cumplimiento de cómo calcular la hipotenusa por Pitágoras. Entonces, en este caso hacemos lo mismo, por ejemplo, con raíz de 5. Sabemos que la raíz de 5, una raíz anterior que es entera y que conocemos, es la raíz de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Es decir, que sobre el 2, a la misma distancia, que en este caso es del 0 al 1, o sea, hay una unidad de diferencia o de distancia, a esa distancia siempre vamos a hacer una línea imaginaria sobre la recta numérica. Y ahí es donde vamos a ubicar siempre el lápiz. Y el puntero, digamos, de metal siempre va en el 0. En este caso, si yo quiero ubicar raíz de 5, lo que hago es ubicar mi compás del 0 hasta el 2, pero siempre ubicándonos en la línea imaginaria, es decir, acá sobre la diagonal. Entonces ubicamos nuestro compás y hacemos nuestra semicircunferencia, sabiendo que o viendo que al ubicar esta semicircunferencia sobre la recta numérica, me da un poquitico después del 2. Eso quiere decir que ahí, la inmediatamente después de raíz de 4, pues es raíz de 5. Y así con todos los números que no conozcamos. O sea, raíz, por ejemplo, raíz de 6, que tampoco es entera, raíz de 10, raíz de 11, y así sucesivamente. Igual, raíz de 3, bueno, ahí podemos hacer los diferentes ejercicios. Por último, tenemos el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es la unión de todos los conjuntos que ya hemos visto anteriormente. Entonces podemos ver acá en este diagrama que el conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros. Que el conjunto de los números enteros está contenido en los números racionales. Ahora, la unión entre los racionales y los irracionales es el llamado conjunto de los números reales. Es decir, que si yo cogiera en una bolsa, por ejemplo, y aplicara o echara todos los conjuntos numéricos que vimos con anterioridad, vamos a completar o vamos a verificar que ese es el conjunto de los números reales. Como ya vimos cada conjunto por separado, simplemente en esta tabla estoy resumiendo todas las propiedades que ya vimos en clase.
Tenemos la clausurativa, que si por ejemplo dos números pertenecientes al conjunto de los números reales se suman o se multiplican, el resultado de esas operaciones va a pertenecer igualmente al conjunto de los números reales. La conmutativa, que si yo sumo A más B, es igual a sumar B más A, o al multiplicarlos de la misma manera. Tenemos que la asociativa, si tenemos, por ejemplo, agrupación con signos, paréntesis, corchetes, llaves, ¿sí? Dependiendo, si solamente suma y multiplicación, podemos agruparlos de cualquier manera y no va a afectar el resultado. La modulativa, el elemento módulo de la adición es el 0 y el elemento módulo de la multiplicación es el 1, la del inverso, bueno, eso sí ya lo vimos como tal en clase, aquí simplemente se lo resumí en una tablita bien organizada. Tenemos aquí ejemplos ya para utilizar el conjunto de los números reales. Entonces el primer ejemplo es este polinomio donde ya estamos revolviendo, por decir algo, números. En este caso tenemos raíces inexactas, que en este caso son los números irracionales, que aquí aparece raíz de 7, raíz de 3. Tenemos números enteros, que está el 2, el 5, el menos 6 y el menos 8. Entonces, cuando tengamos un polinomio escrito de esta manera, lo que debemos es hacer agrupar. Vamos a agrupar los que contengan la misma raíz. Entonces, en este caso vemos que el 2 raíz de 7 va a contener la misma raíz, que en este caso sería menos 6 raíz de 7. Hacemos lo mismo con la otra raíz. ¿Quién tiene raíz de 3? El 5 y el menos 8. ¿Cómo quedarían agrupándose? De esta manera. Entonces tengo el 2, tengo aquí 2, menos 6, tienen la misma raíz de 7, y el 5 positivo y el menos 8 tienen la raíz de 3. Los meto en una sola paréntesis, diciendo que su elemento común es el que está por fuera del paréntesis, que en este caso es las raíces. Opero común y corriente lo que está por dentro de cada paréntesis. En el primero es 2 menos 6. Verificamos que tiene signos diferentes, se realiza una resta, pero el resultado se conserva el signo del número mayor. Entonces, 2 menos 6, resto. 6 menos 2, 4. Pero el resultado va a tener el signo del mayor. En este caso, el 2 y el 6 es mayor, el 6 es negativo, entonces me queda un menos 4. De igual forma hago con el otro paréntesis, me queda 5 menos 8. Números con signos diferentes se resta y se conserva el signo del mayor. Hago 8 menos 5, 3. Y el número mayor es 8, que es negativo, por lo tanto me da un menos 3. Entonces, al romper esos últimos paréntesis, multiplico con el signo que está por fuera del paréntesis. En el primer caso, menos por más da menos. Me haría menos 4 raíz de 7. Aquí igual, menos por más menos, me quedaría menos 3 raíz de 3. Y ya quedaría expresado como tal ese polinomio numérico, ya revolviendo, por decir algo, todos los conjuntos numéricos explicados con anterioridad, que en este caso ya lo llamamos conjunto de los números reales. De igual forma vamos a hacer esta multiplicación. Esta multiplicación que me dice que debo romper este paréntesis. ¿Cómo lo voy a romper? Cojo el elemento que está multiplicando a todo esta resta y debe multiplicar al primero, pero también multiplica el segundo. O sea, lo que debo hacer es la propiedad distributiva. Entonces, distribuyo en este caso la raíz de 3, que multiplica la raíz de 12, y también multiplica el menos 2, de esta manera. Entonces, me quedaría expresado, perdón, de esta forma. Entonces, ¿qué hago acá? Esa raíz de 12 se puede descomponer para poder yo partir, digamos, de raíces más pequeñas. Al romper esa raíz o al descomponerla, entonces pongo que por factores primos me queda 12. Entonces mitad de 12 es 6, mitad de 6, 3 y tercera de 3, 1. El número que se repite dos veces es el 2. ¿Cómo lo puedo expresar? Como 2 a la 2. Y eso queda multiplicado por 3. Entonces, al tener como tal esta descomposición del número 12, yo puedo sacar la potencia que tenga el mismo índice de la raíz. Si es una raíz cuadrada, puedo sacar de la raíz la potencia cuadrada, en este caso este 2 a la 2, y ya sale sin su potencia. Por ejemplo, si yo tuviera aparte raíz cuadrada de 3 a la 2, quedaría 3, porque saco la cantidad numérica de la potencia cuadrada, que en este caso sería 3. Aquí pasa lo mismo.
Ahora si hago la propiedad distributiva, me quedaría esta raíz de 3 multiplicada por 2 raíz de 3, aquí organizando términos. Y este raíz de 3 por menos 2, organizando términos, me queda expresada de esta manera. ¿Cómo puedo analizar esto? Por propiedades de las potencias y de las raíces, que esas ya se vieron en años anteriores. Entonces, recordando un poquito, si yo multiplico dos raíces que tienen el mismo índice, perdón, en este caso el 2 y el 2 porque son raíces cuadradas, yo puedo agruparla cuando es una multiplicación o división. Es decir, que puedo ubicar en una sola raíz la multiplicación. Entonces, en este caso, me quedaría dentro de la raíz el 3 por 3. 3 por 3 es 9. Entonces, tengo 2 raíz de 3 menos 2 raíz de 3. Entonces, al operar, aquí ya tenemos una raíz inexacta, que es la raíz de 3, y una raíz exacta, que es la raíz de 9. Al operar la raíz de 9, me queda que al solucionarlo es encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé 9. En este caso, la única opción es el 3. Soluciono y me queda que esa raíz de 9 es 3, entonces me queda aquí ya agrupado, o sea, el 2 lo bajo igual, la raíz de 9 es 3 y esto lo bajo igual porque no se puede hacer nada más. 2 por 3, 6, al romper esa multiplicación y ya me queda solucionado ese segundo polinomio, que es una multiplicación, entonces ahí pues ya agregamos o verificamos que si no hay más términos semejantes, en este caso ya no hay más raíces de 3, ya no hay más números como tal enteros, entonces lo dejamos de esa manera. Ahora, ¿cómo vamos a representarlos en rectas numéricas? Si, por ejemplo, yo tengo este primer intervalo o este primer número que quiero expresar, lo que me dice que x mayores que menos 1. Y como estamos en el conjunto de los números reales, el conjunto de los números reales está expresado por toda la recta numérica. No solo por los números positivos, no solo por los números negativos, sino también por los números que están intermedios, tanto racionales como irracionales. Entonces, si yo ubico esta primera cantidad que es x mayores que menos 1, yo debo ubicar como es mayores que menos 1, pero sin contar menos 1, o sea, desde menos 1 en adelante, puede ser que aquí esté el menos 0,99999. Entonces son numeritos que están pegados al menos 1, pero sin contar ese mismo. Entonces lo que yo ubico es un círculo con el estomaguito vacío sobre el menos 1 y una línea gruesa, continua, hasta que se acabe la recta. Esta flechita me indica que no es solo hasta el 7, que allá va el 8, el 9, el 10, el 11, etcétera, porque el conjunto de los números reales va hasta infinito positivo e infinito negativo. De igual manera tengo aquí esta expresión, miren, tengo que x mayores que iguales a menos 2 y menores que 3 medios. Entonces, primero yo ubico dónde quedaría 3 medios y dónde quedaría menos 2. Entonces, menos 2 está por acá y 3 medios está por acá. ¿Por qué? Porque este 2 me indica cada cuánto debo separar la recta numérica, que en este caso es cada dos espacios. Entonces, del 0 al 1, dos espacios, la mitad, y aquí la otra mitad, aquí la otra mitad, aquí la otra mitad. Entonces, como ubico 3, entonces sería 1, 2 y 3. Entonces, esto que es mayor o igual que menos 2, me indica que el círculo va con el estómago lleno. Y el menor que 3 medios me indica que va con el estómago vacío. De esta forma recordamos un poquito lo que vimos con los números enteros, que cuando se tomaba o no se tomaba el número, dependiendo si tenía el símbolo igual. Si tiene el símbolo igual, sí se toma el número, y si no tiene el número igual, no se toma el número. Entonces, de esta manera queda expresado este intervalo, que más adelante lo conoceremos como intervalo, va los mayores iguales que menos 2, por eso es que va rellenito el círculo, y menores que 3 medios con círculo vacío. Y de igual manera, lo conecta una línea pues continua que indica que son todos los números que están intermedios a ese. O sea, va a estar el 0,5, el 0,4, el menos 0,3, el menos 0,111111, etc. O sea, todos los números reales que están entre esas dos cantidades. Ahora vamos a hacer el taller. Entonces, para esto, por favor, mirar el segundo video que voy a subir explicando los puntos del taller.
Muchísimas gracias y espero que todo haya quedado claro. Espero que en sus casas pues estemos cumpliendo todas las, lo que nos pide el gobierno, la de estar lavándonos las manos cada 2 horas, cada 3 horas máximo, bueno, tratando de no salir a la calle. Si salimos a la calle, pues a la entrada de nuestras casas, evitar, digamos, el contacto con la ropa que llevamos puesta cuando salimos, sino llegar a cambiarnos, ojalá también cambiarnos de zapatos, desinfectar las suelas, porque pues realmente el cuidado está en mano de todos. Entonces, espero que haya quedado estos temitas claros. La idea traté de resumir lo más pues sintetizado posible y pues lo más sencillo posible para que puedan estar ahí pues con todo lo relacionado. ¿Listo? Entonces pues ahora vamos a ver lo del taller. Muchas gracias.